Un recorrido por algunos de los lugares de nuestro rico país, como es las tierras de los lugares de España. En España tenemos atractivos turísticos de todo tipo y para todos los gustos. Ciudades, monumentos, pueblos, espacios naturales, islas, museos. Y además de mucha variedad, mucha cantidad. Los lugares dignos de ser visitados en España son innumerables. Quedarse de todos ellos no ha sido fácil y es posible que se hayan quedado fuera algunos que merecerían estar en esta lista. Pero, lo que es todos los lugares al menos una vez la vida. España es un país diverso y vibrante, donde cada ciudad tiene una personalidad única. Desde las grandes capitales que marcan tendencia hasta los pueblos medievales que parecen detenidos en el tiempo, cada rincón invita a vivir experiencias inolvidables. En esta guía reunimos 100 ciudades españolas que merecen estar en tu lista de viajes. Encontrarás destinos junto al mar, enclaves culturales, rincones gastronómicos y escenarios de festivales únicos que te mostrarán la riqueza y variedad del país. Sevilla, España. La Postal Andaluza, la Catedral y la Giralda, el Real Alcázar y el barrio de Santa Cruz invitan a perderse entre patios y callejuelas. En abril, la ciudad vibra con la Semana Santa y la feria. Lo ideal es quedarse en Triana o el centro histórico para disfrutar del flamenco y las tapas. No te pierdas un paseo en coche de caballos al atardecer ni el Metropol Parasol, uno de los iconos modernos de la ciudad. Sevilla tiene una historia rica y fascinante. Los romanos, que gobernaron España durante más de 6 siglos, establecieron allí una colonia que llamaron Itálica, y que puede ser visitada en la actualidad. Los romanos cambiaron por completo la faz de las ciudades y campos, construyendo acueductos y largas vías de comunicación para unir los principales centros de población. Hoy podemos admirar algunos objetos de aquella época en el excelente museo arqueológico. Pero fue la civilización musulmana la que tuvo una mayor influencia sobre la ciudad. Su dominio duró unos 800 años en Andalucía desde 711 hasta 1492, cuando los reyes católicos conquistaron Granada. Algunos de los principales monumentos de la ciudad pertenecen a esta época, como la Torre del Oro, Torre de la Plata, la Giralda, el Patio de los Naranjos, el barrio de Triana, las murallas de la Macarena y el Alcázar. Más tarde el arte mudéjar también dejó su impronta con bellos edificios como el Palacio de Pedroy, parte de los alcázares reales de Sevilla. Hay varias iglesias mudéjares de este periodo, incluyendo la iglesia de San Marcos, la iglesia de Santa Catalina y la iglesia de San Pedro. Sorprendentemente, la arquitectura mudéjar continuó vigente incluso mucho después del periodo musulmán. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en la Casa de Pilatos, uno de los edificios más bellos que se pueden visitar en Sevilla. Tras la caída de Granada a manos de los cristianos, España entró en una época de expansión y prosperidad. La conquista del Nuevo Mundo hizo que Sevilla se convirtiera en una de las ciudades más influyentes de toda Europa, aunque mucha de esta riqueza fuera a parar a manos del trono de los Habsburgo. La Guerra de Sucesión, que duró 13 años, colocó a los Borbones en el trono, y tras el Tratado de Utrecht, se cedió Gibraltar al Imperio Británico. Posteriores alianzas con Francia involucraron a España en las guerras napoleónicas. Tras la batalla de Trafalgar, el monarca español, Carlos IV abdicó y Napoleón Bonaparte situó a su hermano José en el trono español. Después de varias guerras y rebeliones y con la ayuda británica, los franceses fueron finalmente expulsados de la península.
A esto siguió la restauración de los Borbones en el trono y una paulatina debilidad y la pérdida de colonias de España. Durante el siglo XVIII, España entró en una larga recesión económica y que posteriormente desembocó en guerras y conflictos políticos de toda índole, que en última instancia desembocaron en la Guerra Civil del siglo XX. Muchos de los edificios históricos más recientes provienen de la Exposición Iberoamérica de 1929, incluyendo la Plaza de España y el Parque María Luisa. En 1992 tuvo lugar una celebración similar con la Expo, que atrajo numerosos visitantes de todo el mundo. Granada, España. La Alhambra y el Generalife se llevan el protagonismo, pero el Albaicín y el Sacromonte suman magia con vistas y cuevas de flamenco. En verano, el Festival de Música y Danza llena la ciudad de arte. Alojarse en el centro o el Albaicín permite vivir su esencia. Tapear en la calle Navas y subir al mirador de San Nicolás al atardecer son experiencias obligadas para cualquier viajero. No existe población en el mundo occidental, sobre la cual se haya escrito, al mismo tiempo, con tanto rigor histórico y con tanta capacidad de fabulación como es Granada. Al ser ciudad de larga, profunda y compleja historia, sus orígenes se hunden en la más remota memoria, mezclándose, desde entonces, con apasionantes leyendas que quieren unir su fundación al nombre unos de una hija de Noé, llamada Grana, o a otra doncella, de nombre Granata, que acaso fuese hija del mismísimo Hércules. Enríquez de Chonquera, cuyo rigor histórico, como es de suponer, se funde con el legendario, nos dice que plantificado en España Tubal con sus hijos y familias, fundó la ciudad de Granada, dándole leyes en prosa y versos, música y astronomía y repartimiento de los días, meses y años, y tuvieron principio en esta las ciencias y leyes y artes, 800 años antes que en Grecia. Mas dejando a un lado todas aquellas narraciones, a las que no son ajenas, tampoco, los nombres de los hijos de Nabucodonosor y los judíos huidos de Jerusalén, en la que fuese la primera de las diásporas del pueblo elegido de Dios, lo que es la historia, rigurosa y, por ello, veraz, nada sabe con certera claridad del origen y la fundación de la ciudad de Granada. Si es cierto que su primer asentamiento hubo de hacerse por los túrdulos, tribu ibérica de las más cultas y avanzadas de las existentes en el sur de la península, para convertirse luego, en torno al siglo V anterior a nuestra era, en una población cuya importancia la hizo disponer de ceca en la que se acuñaron monedas. Tras la expansión del Imperio Romano fue conocida, según ejemplares numismáticos arqueológicos, y entre otros, con los nombres de Iliberi o Iliberis, así hasta que en los siglos II aparecen inscripciones y también en monedas, como Florentia o Municipium Florentium Iliberitanum. Ya con las prerrogativas políticas y sociales de municipio romano y evocando con su nombre el fertilísimo valle o vega deliciosa en la que se encuentra enclavada. Parece que los primeros núcleos de población, en opinión de Gallego Burín, debieron estar por la parte que actualmente se conoce como barrio del Realejo, donde se asentaron los judíos, y por toda la ladera del Albaicín, que se derrama hacia el río Darro, parte esta que ocuparon los romanos. A juzgar por los numerosos restos hallados, muchos de ellos conservados en el Museo Arqueológico Provincial, tales como pavimentos de vías romanas, piezas de cerámica, capiteles, columnas y trozos de estatuas, cimentaciones de edificios e incluso enterramientos, siendo esta última parte de la geografía urbana granadina donde estuvo el foro de Ilíberis y la primitiva basílica cristiana. Al inicio del siglo IV se celebra el Concilio de Elvira o de Granada, en el que se reúnen los obispos de Hispania, siendo uno de los más importantes del mundo cristiano, ya que en el Osio, obispo de Córdoba y profundo teólogo,
propone el texto del actual credo, que ha permanecido casi invariable hasta nuestros días. En ese mismo siglo vivió San Gregorio Bético, profundo teólogo y obispo de Granada. Muy poca memoria se conserva de la Granada bajo el dominio de los visigodos, si no son sus apariciones en piezas numismáticas o inscripciones en medallas de distintos reyes, en las que se le hace alusión con el nombre de Pius Eliberri y otros muy parecidos. El gobernador de Elvira, Abd al-Rahman al-Saibani, mandó reconstruir la antigua alcazaba sobre el Albaicín y por ese mismo tiempo hubieron de reconstruirse, también, las Torres Bermejas y la alcazaba de la Alhambra. Poco a poco y en el devenir de los años, Granada se fue perfilando como el importante núcleo urbano que, junto a Córdoba y Sevilla, formó, entonces, la trilogía de ciudades más importantes de todo el sur peninsular y aún de la península ibérica entera. En el año 1013 y aún dependiente feudalmente del Califato de Córdoba, el noble musulmán Zahui ben Ciri fundó el primitivo reino de Granada, constituyéndose en el primer rey de la dinastía Cirí, gobernando este reino desde la alcazaba Cadima, situada, como se ha dicho, sobre el actual Albaicín y mandando levantar su palacio en medio de una zona fuertemente amurallada y sobre el solar que, luego, desaparecido, ocupó la antigua Casa de la Lona o gran fábrica de velas náuticas, con las que, desde Granada se surtió, ya en tiempos cristianos de nuevo, toda la armada y la marina mercante de España, hasta el siglo XIX. Después de 150 años de guerras con almorávides y luego con almohades, se produjo la instauración de la dinastía nazarí, fundada por el rey Abu Abdallah Mohamed ibn al-Amari Nasr, que vivió de 1238 a 1273. Desde ese momento se dio comienzo las sucesivas y magníficas edificaciones que, poco a poco, rey tras rey de esta misma dinastía y luego con los posteriores cristianos transformaron y convirtieron Granada en la ciudad formidable, en la urbe extraordinaria que hoy es y en la que, desde entonces en palabras de Gallego Burín el paisaje y monumentos formaron unidad tan armónica e indestructible, que el perfil que de ella dibujaron los nazaríes puede decirse que, en sus líneas esenciales, es el mismo que ha llegado hasta nosotros. Al otro lado del río Darro, en la elevada colina de enfrente de la del Albaicín, que los musulmanes llamaron Sabica, dominando toda la feraz vega de Granada y teniendo al sur como fondo excepcional las altas cumbres de Sierra Nevada, los reyes nazaríes levantaron el más prodigioso conjunto de palacios orientales y jardines que, rodeados de potentísimas fortificaciones dotadas de decenas de altas y poderosas torres, constituyeron la extraordinaria ciudadela palaciega de la Alhambra. Asombro de Oriente y Occidente, motivo de inspiración de toda clase de artistas en el devenir de los siglos. Toda la ciudad de Granada fue llenándose, en sus distintos barrios, conformados por una especialísima fisonomía urbanística, de infinitos laberintos de estrechas callejas y plazuelas, de bellas casas palaciegas en las que era esencial el agua en las fuentes y los estanques, los patios y los jardines. En esta ciudad florecieron las ciencias, las letras y las artes y se constituyó, desde la desaparición del califato omeya de Córdoba, en luz del mundo culto, siendo meta anhelada de viajeros de todos los lugares que hasta ella llegaban, quedando embargados por su belleza y asombrados por lo gentil de sus gentes. Córdoba, España. La mezquita catedral es un viaje en el tiempo. Mayo es el mejor mes. Los patios florecen en un festival declarado Patrimonio Inmaterial. Quédate en la Judería o San Basilio para disfrutar el casco histórico con calma. El puente romano iluminado de noche y el Palacio de Viana con sus 12 patios son paradas ideales para completar la visita. La ciudad de Córdoba es una de las ciudades más antiguas de España, con una rica historia que se remonta a miles de años atrás.
Su origen es incierto y se ha discutido durante mucho tiempo, pero se cree que fue fundada por los romanos en el siglo II a.C. Sin embargo, algunos historiadores creen que la ciudad existió antes de la llegada de los romanos, debido a la presencia de asentamientos ibéricos en la zona. Sea cual sea su origen, lo cierto es que Córdoba se convirtió en una importante ciudad durante el período romano, conocida como Corduba. Fue un centro de comercio y cultura, y se construyeron muchos edificios públicos y privados en la ciudad, como el Teatro Romano y el Templo de Júpiter. Después del declive del Imperio Romano, Córdoba fue conquistada por los visigodos y luego por los musulmanes en el siglo VIII. Durante el período musulmán, Córdoba se convirtió en la capital de Al-Ándalus y experimentó un gran florecimiento cultural. La mezquita de Córdoba fue construida en este período, y es uno de los monumentos más famosos de la ciudad. En el siglo XIII, los cristianos reconquistaron Córdoba y la ciudad se convirtió en parte del Reino de Castilla. A pesar de la reconquista, la ciudad mantuvo su carácter multicultural y se convirtió en un importante centro comercial y cultural de España. Hoy en día, Córdoba es una ciudad turística popular que atrae a visitantes de todo el mundo. Su rica historia se puede ver en sus muchos monumentos y edificios históricos, como la Mezquita de Córdoba, el Alcázar de los Reyes Cristianos y el Puente Romano. La ciudad también es famosa por sus patios y jardines, que se pueden encontrar en toda la ciudad. Desde su fundación, ha sido un importante centro de comercio y cultura en España, y su rica historia se puede ver en sus monumentos y edificios históricos. Málaga, España. Cosmopolita y playera, Picasso y el Centre Pompidou ponen el acento cultural, mientras que el Soho y la Malagueta marcan la vida urbana junto al mar. Dormir en el centro facilita explorar museos y playas en un mismo día. El Caminito del Rey, a las afueras, es una excursión única para los amantes de la aventura. Málaga Historia procede del resultado de una gratificante búsqueda de datos, sumado a los conocimientos y vivencias que como entusiasta de esta ciudad me unen a ella y a sus vecinos. A todos los interesados en conocer la historia de Málaga y su entorno está dedicado este sitio. Desde sus primeros inicios como núcleo urbano fundado por los fenicios, su posterior estatus de ciudad confederada de Roma o su enclave árabe, la ciudad de Málaga se ha caracterizado por su facilidad para asimilar y hacer suyas culturas y civilizaciones de muy variado origen. La ciudad empezó a cambiar su trazado urbano, al adaptarse las nuevas construcciones al gusto de los reconquistadores. Se abre un eje longitudinal al que se añade otro transversal, en sentido noroeste-suroeste, cruzándose ambos en la Plaza de las Cuatro Calles, la Plaza Mayor hoy en día, Plaza de la Constitución, y se empezó la construcción de la Catedral de Málaga sobre los cimientos de la Mezquita Mayor. Las iglesias y conventos construidos fuera del recinto amurallado que empezaron a aglutinar a la población dan lugar a la formación de los barrios de extramuros, como la Trinidad o el Perchel. En esta época tiene lugar la construcción del puerto y su posterior ampliación. El artesanado malagueño se divide en 7 grandes bloques: textil, cuero, barro, metal, madera, construcción y alimentación. Málaga se convierte en un lugar de salida para los excedentes agrícolas de los reinos de Córdoba y Jaén, así como en punto de entrada de una serie de bienes que, al superar la demanda del mercado local, son llevados al interior de Andalucía. En 1585, Felipe II ordena un nuevo estudio del puerto, construyendo nuevo dique en 1588 en la zona de Levante, junto a la Coracha. En los 2 siglos siguientes el puerto se fue prolongando a poniente y a levante.
El edificio de la aduana comenzó a construirse en 1791 y las obras no concluyeron hasta 1842. En el siglo XVII, el vino y las pasas eran los productos que ocupaban la preeminencia de las exportaciones malagueñas, y por tanto, constituían la principal fuente de ingresos. En el ramo textil destacaba la seda, muy ligada a los moriscos. Socialmente el estamento aristocrático se vio incrementado por los procesos de refeudalización producido por la venta de señoríos, a la vez que acaparaba los altos cargos con la implantación de la nobleza. El municipio, que era una pieza básica de gobierno de los Austries, sufrió las consecuencias de la corrupción general de la época por la venta de cargos, y además, por su sometimiento a las oligarquías ciudadanas, usurpadoras del poder político local. Cádiz, España. Una ciudad rodeada por el Atlántico. Callejear por el Pópulo, disfrutar de la caleta o bailar en el carnaval, febrero, son experiencias únicas. Hospédate en el casco antiguo para sentir su energía marinera. Sube a la Torre Tavira para vistas 360 grados y prueba el pescaíto frito en un chiringuito junto al mar. La leyenda de esta ciudad milenaria se inicia en el año 1100 a.C., cuando fue fundada por los fenicios. Aunque los restos arqueológicos más antiguos datan del siglo VIII a.C., se calcula que su fundación se remonta a varios siglos antes, cuando los fenicios convirtieron a Cádiz en una importante colonia comercial gracias a su privilegiado emplazamiento. Posteriormente se asentaron en la ciudad griegos, cartagineses, visigodos, romanos y musulmanes. En el año 206 a.C., la ciudad pasó a formar parte del Imperio Romano como Gades, una ciudad aliada de gran importancia. Durante esta época, vivió su etapa de mayor prosperidad y se convirtió en uno de los destinos más emblemáticos del imperio, cuando era conocida como Augusta Urbs Julia Gaditana. Su conexión con el mar se fortaleció durante los siglos XV y XVI, cuando Cristóbal Colón partió a las Indias desde el puerto de Cádiz en su segundo y cuarto viajes, en 1493 y 1502 respectivamente. Muchos gaditanos se unieron a estas expediciones y fundaron en el 1500 Nueva Cádiz en Cubagua como la primera ciudad española en el continente americano. Pero tuvieron que pasar muchos siglos, hasta el siglo XVIII, para que Cádiz volviera a disfrutar de una época de esplendor como la que tuvo durante la dominación romana. Gracias al auge comercial de la ciudad y el establecimiento en el año 1717 de Casa de la Contratación de Indias que regulaba el comercio entre España y América. Ya en el siglo XIX, Cádiz resiste al asedio de los invasores franceses y se convierte en la sede de las Cortes Generales de la Nación, donde se promulga la primera Constitución española, 1812. Ronda, España. El Puente Nuevo, colgado sobre el Tajo, es su postal icónica. Además, presume una de las plazas de toros más antiguas. En el casco histórico encontrarás miradores espectaculares y encantó serrano. Ronda es también parte de la Ruta de los Pueblos Blancos, perfecta para recorrer en coche y descubrir la esencia andaluza. Ronda, situada en la provincia de Málaga en Andalucía, es una de las ciudades más antiguas de España, con una historia que se remonta a épocas prehistóricas. La fundación de Ronda está envuelta en un halo de misterio y leyenda. Diversos hallazgos arqueológicos sugieren que la región que hoy ocupa la ciudad ya estaba habitada en la Edad del Bronce. Restos de herramientas y cerámicas encontrados en la Cueva de la Pileta y en la Cueva del Gato indican la presencia de seres humanos en la zona desde tiempos prehistóricos.
Estos primeros asentamientos prehistóricos se ubicaban en cuevas naturales que ofrecían protección y fuentes de agua, lo cual era fundamental para la supervivencia. Fueron principalmente comunidades de recolectores y cazadores que utilizaban las cuevas, tanto como hogar como espacio para realizar complejas pinturas rupestres, las cuales aún se pueden observar hoy en día. Con la llegada de los romanos en el siglo II a.C., la región experimentó importantes transformaciones. Los romanos fundaron la ciudad de Acinipo, situada unos kilómetros al noroeste de la actual Ronda. Acinipo fue un importante núcleo urbano durante la dominación romana y sus restos aún pueden ser visitados hoy en día. La ciudad de Ronda, conocida como Arunda por los romanos, fue establecida como una fortificación sobre un acantilado escarpado. Esta ubicación estratégica proporcionó una ventaja defensiva significativa. Además, la ciudad se convirtió en un importante centro de comercio gracias a su posición en la vía romana que conectaba con otras ciudades importantes de la provincia de Bética. La presencia de un teatro romano en Acinipo y restos de casas, termas y otras infraestructuras demuestran la importancia y el nivel de desarrollo alcanzado por esta región durante la dominación romana. El siglo XX trajo consigo transformaciones significativas para Ronda, tanto a nivel social como económico. La modernización urbanística y la industrialización de España afectaron también a esta pintoresca localidad. Desarrollo del turismo. La ciudad comenzó a recibir un mayor número de visitantes, atraídos por su riqueza histórica y su singular belleza paisajística. Mejora de infraestructuras. Se construyeron nuevas carreteras y se mejoraron las conexiones ferroviarias, facilitando el acceso a Ronda desde otras regiones de España. Conservación del patrimonio. Iniciativas públicas y privadas se centraron en la conservación y restauración de los monumentos históricos de la ciudad. Las consecuencias de la Guerra Civil Española también se sintieron en Ronda, con algunos episodios violentos y represión durante la posguerra. Sin embargo, con el tiempo, la ciudad recuperó su pulso y se convirtió nuevamente en un referente cultural y turístico. Jaén, España. Rodeada de mares de olivos, sorprende con su catedral renacentista, los baños árabes del siglo XI y el castillo de Santa Catalina. Quédate en el centro histórico para saborear su ambiente tranquilo. En los alrededores, el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas es un paraíso para el senderismo y la naturaleza. Jaén, una ciudad situada en el sureste de España, en la comunidad autónoma de Andalucía, posee una historia rica y milenaria que se refleja en su patrimonio cultural y arquitectónico. Su ubicación estratégica ha favorecido el asentamiento humano desde tiempos prehistóricos, pasando por diversas civilizaciones que han dejado una profunda huella en la ciudad. La prehistoria. Los primeros vestigios de ocupación humana en la región de Jaén se remontan a la Edad de Piedra, como lo demuestran las pinturas rupestres halladas en la Cueva de los Murciélagos, en Fueros. Importantes yacimientos arqueológicos como los de Marroquíes Bajos han revelado la existencia de asentamientos desde el Neolítico, alrededor del 3500 a.C. Durante la Edad del Bronce, la zona experimentó un desarrollo significativo. La cultura de los millares, ampliamente representada en Jaén, marcó una importante revolución económica y social. El asentamiento de Peñalosa, en Baños de la Encina, es uno de los más importantes de esta época, y muestra una comunidad próspera dedicada principalmente a la agricultura, la ganadería y la metalurgia.
Colonizaciones fenicia y griega. Con la llegada de los fenicios y griegos durante el primer milenio a.C., Jaén se vio influenciada por estos pueblos colonizadores. Aunque no se establecieron asentamientos permanentes fenicios o griegos en la ciudad, su influencia se percibe en el comercio y en la introducción de nuevas técnicas de metalurgia y cerámica. Los fenicios, en particular, jugaron un papel crucial en el desarrollo del comercio de minerales, especialmente de la plata, que era abundante en la región. Época ibérica. Jaén también tiene un relevante pasado ibérico. Los íberos se asentaron en la región en torno al siglo VI a.C., y uno de los más importantes oppida ciudades fortificadas ibéricos fue Puente Tablas. Este asentamiento estuvo habitado hasta la romanización y muestra una sofisticada organización urbana con estructuras defensivas, viviendas y un santuario. Los íberos de Jaén eran conocidos por sus habilidades en la metalurgia y la fabricación de esculturas, destacando la figura de la Dama de Baza. Durante el siglo XX, Jaén se vio marcada por la Guerra Civil Española y la posterior dictadura franquista. La posguerra fue especialmente dura, con escasez y represión. A partir de los años 60, la ciudad empezó a modernizarse y a crecer, impulsada por el desarrollo industrial y mejoras en infraestructuras. La llegada de la democracia en 1978 trajo consigo una serie de cambios políticos, sociales y económicos que han permitido a Jaén desarrollar su potencial a lo largo de las últimas décadas. La creación de la Universidad de Jaén en 1993 hectáreas ha sido uno de los hitos más importantes, fomentando la educación y la investigación en la región. Hoy en día, Jaén es conocida como la capital mundial del aceite de oliva, gracias a la gran cantidad y calidad del producto que se elabora en sus tierras. Además, su patrimonio histórico y natural atrae a turistas de todo el mundo que buscan conocer de cerca su rica historia y disfrutar de sus paisajes impresionantes. La historia de Jaén está marcada por la sucesión de civilizaciones que han dejado un legado muy rico y variado. Desde los primeros asentamientos prehistóricos hasta los retos del siglo XXI, Jaén ha jugado un papel crucial en la historia de España y continúa siendo una ciudad vibrante y con mucha historia por descubrir. Almería, España. Su alcazaba domina la ciudad, pero el Parque Natural de Cabo de Gata roba el show con calas salvajes y paisajes volcánicos. Alojarse en el centro o en San José es ideal para explorar playas y naturaleza. También puedes visitar los escenarios de cine en el desierto de Tabernas, donde se rodaron clásicos del western. Almería, con su impresionante paisaje desértico y su costa mediterránea, tiene una historia profundamente entrelazada con la evolución de las civilizaciones que han habitado la región. Desde las antiguas culturas que habitaron sus tierras, como los bereberes y romanos, hasta la influencia musulmana que dejó una huella imborrable, cada época ha aportado elementos únicos a la identidad de la ciudad. Las huellas de estas culturas son evidentes en la arquitectura, las tradiciones y el lenguaje que aún perduran en la vida cotidiana de sus habitantes. La ciudad fue fundamental durante el período musulmán, cuando se convirtió en un importante centro comercial y cultural. Sus fortificaciones, como la impresionante Alcazaba, no solo protegían a la población, sino que también simbolizaban el poder y la riqueza de esta era. La destreza de sus artesanos y la calidad de sus productos, en especial la seda, propiciaron el crecimiento de un comercio próspero que atrajo a mercaderes de todas partes del Mediterráneo. Con la llegada de la Reconquista,
Almería vivió una transformación significativa que influyó en cada aspecto de su desarrollo. A medida que la ciudad se adaptaba a nuevas realidades y desafíos, los cambios sociales y culturales comenzaron a tomar forma. Las construcciones cristianas comenzaron a aparecer junto a las musulmanas, creando un paisaje urbano único que atestigua la convivencia de estas ricas influencias. Esta mezcla de estilos y tradiciones se puede ver en la actual arquitectura histórica que adorna sus calles y plazas. Hoy en día, la historia de Almería no solo se cuenta a través de sus monumentos y ruinas, sino también a través de sus festividades y costumbres. Cada uno de estos elementos ofrece una ventana al pasado, recordando a los visitantes y locales sobre la riqueza cultural que define la esencia de la ciudad. A medida que descubrimos su historia, también comenzamos a entender cómo cada capítulo ha contribuido a dar forma a la Almería. La evolución de Almería en la época moderna estuvo marcada por cambios significativos que impactaron tanto su desarrollo urbano como su estructura social. La llegada del ferrocarril a finales del siglo XIX transformó la ciudad en un nodo crucial para el comercio y la industria. Esta conexión ferroviaria facilitó el transporte de productos agrícolas y mineros, permitiendo que Almería se posicionara como uno de los centros económicos más relevantes de Andalucía. Con el auge de la agricultura comercial, especialmente en la producción de hortalizas y frutas, la economía local experimentó un crecimiento sin precedentes. El reconocimiento de la riqueza cultural de Almería también comenzó a afianzarse durante este tiempo. La restauración de monumentos y la promoción de su patrimonio histórico ayudaron a construir una imagen de la ciudad como un destino turístico en auge. La belleza de sus paisajes naturales y su legado arquitectónico comenzaron a atraer a visitantes, lo que proporcionó un nuevo impulso a la economía a través del turismo. Este refinamiento cultural también se reflejó en la obra de artistas y escritores que encontraron inspiración en la historia y el entorno de Almería, contribuyendo a la creación de una rica tradición literaria y artística. A medida que avanzaba el siglo XX, la ciudad enfrentó nuevos desafíos como conflictos políticos y un entorno social cambiante. La Guerra Civil Española dejó una huella profunda en Almería, con su población sufriendo las consecuencias del conflicto. Sin embargo, la resiliencia de sus habitantes permitió que la ciudad resurgiera, adaptándose a las nuevas realidades. La posguerra trajo consigo un proceso de reconstrucción y modernización que buscaba recuperar el esplendor perdido, marcando el inicio de una etapa de renovación urbana y crecimiento social. En la actualidad, Almería es un reflejo de su rica herencia histórica y su capacidad de adaptación a los cambios. Con un marcado enfoque en la sostenibilidad y el desarrollo cultural, la ciudad ha sabido fusionar sus tradiciones con las exigencias del mundo moderno. La constante evolución de su infraestructura, sumada a la protección de su patrimonio, asegura que Almería continúe siendo un lugar vibrante, donde la historia y el futuro coexisten en armonía, ofreciendo a sus habitantes y visitantes una experiencia única cargada de cultura y belleza. Jerez de la Frontera, España. Capital del vino y la doma andaluza. Visita bodegas y la Real Escuela del Arte Ecuestre. El casco histórico concentra tabancos y tablaos para una noche auténtica. Durante la Feria del Caballo en mayo, la ciudad se llena de trajes de gitana, caballos y alegría. El origen de la ciudad de Jerez es medieval. El apelativo de la frontera le fue concedido por el rey
Juan I en el año 1380. En época musulmana se denominaba Ascherist Saduna. Con los datos actualizados de que disponemos podemos remontarnos a finales del siglo IX o principios del X. Aunque la mayoría de las construcciones islámicas que se conservan corresponden a los siglos XII y XIII. Jerez se sitúa sobre la margen izquierda del río Guadalete, dotada de un amplio término municipal, uno de los más grandes de España con 1.189 kilómetros cuadrados, ofrece una rica variedad de relieves y paisajes. La fértil campiña jerezana, las marismas, la cuenca del Guadalete y la sierra, por lo que no es de extrañar que en su término se encuentren testimonios de vida humana desde la más remota antigüedad. Esta zona fue intensamente romanizada, como prueba la existencia de la ciudad romana de Astarregía a escasos kilómetros de Jerez, y que en la actualidad constituye el yacimiento arqueológico de Mesas de Asta, el más importante del término municipal. Nos remontaríamos al año 844 para encontrar las primeras referencias a Jerez en las fuentes escritas. Con el fin del califato y con la aparición de los reinos independientes de taifas, Jerez era en esta época un pequeño núcleo urbano vinculado al reino de Arcos. Pero a mediados del siglo XII, con el declive de los almorávides, Jerez logró independizarse por un corto periodo de tiempo, hasta la llegada de los almohades. Con ellos, la ciudad de Jerez y su alcázar adquieren verdadera importancia política y económica, constituyéndose en un núcleo urbano de considerables dimensiones. Es en este momento cuando se construye la muralla de la ciudad. Existió un amurallamiento anterior, mucho más pequeño, y que desconocemos por dónde discurría exactamente. La planta del recinto amurallado tiene forma de cuadrado irregular, con 4 puertas que se abrían a cada lado de este cuadrado. El perímetro del recinto amurallado era de 3 kilómetros, y estaba jalonada de torres a tramos regulares. Las torres eran rectangulares y macizas hasta la línea de la muralla, excepto 2 octogonales, una ubicada en el vértice sur del alcázar, que está perfectamente conservada, y otra en el recinto amurallado de la ciudad, en el ángulo formado por las calles Porvera y Ancha. La ciudad estaba constreñida y delimitada por la muralla, ya que como cualquier ciudad medieval, independientemente que fuera musulmana o cristiana, debía cumplir 2 requisitos fundamentales: ser fortaleza y mercado. Los muros eran sagrados y fuera de ellos no se podía vivir con garantías. Los accesos a la ciudad se hacían solo a través de las 4 puertas, desde las que partían los caminos que conducían a las principales ciudades del entorno y que se cerraban de noche para mayor seguridad. Las puertas se abrían entre torres y nunca con acceso directo, eran puertas en recodo con varios giros, de tal forma que formaban parte de las defensas de la ciudad de Jerez de la Frontera. Úbeda, España. Joya renacentista declarada Patrimonio Mundial, comparte título con Baeza. Sus palacios y plazas doradas se disfrutan mejor desde un hotelito en el centro monumental. No te pierdas la Sacra Capilla del Salvador ni las almazaras de aceite de oliva en los alrededores. En un segundo lugar, casi olvidado de la historia, ha permanecido que la ciudad de Úbeda se puede considerar como el primer núcleo de considerable tamaño en el medievo y de fundación musulmana no cristiana, que fue conquistada por Fernando III en Andalucía y pasó a pertenecer a la Corona de Castilla. Esta afirmación no quiere decir que en realidad la batalla de las Navas de Tolosa fuera la batalla de Úbeda. No se sabe con exactitud la fecha exacta ni el emir que llevó a cabo la fundación prácticamente ex novo de la ciudad en una zona donde había una pequeña aldea visigoda,
nada más, Ruiz Prieto de manera verdaderamente graciosa dice que en Úbeda no hay monumentos godos porque con sus restos se hicieron otros monumentos que también han desaparecido. Evidentemente el historiador de época no acepta seguramente ni se planteara que esa desconocida dinastía visigoda en realidad no había dejado nada porque nada había, frente por ejemplo a otros lugares de la zona donde si encontramos por los cronicones diócesis y santos obispos en ellas como San Teodisclo de Baeza. En el año 2003, Úbeda y la cercana localidad de Baeza fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Un reconocimiento que valoró la excepcional conservación de su patrimonio arquitectónico renacentista. Este nombramiento ha servido para poner en valor la riqueza histórica y cultural de la ciudad, atrayendo a numerosos turistas e investigadores interesados en su legado. Esta declaración ha tenido un impacto muy positivo en Úbeda, incentivando la conservación y restauración de su patrimonio, así como el desarrollo de infraestructuras turísticas que han permitido una experiencia más completa para los visitantes. Hoy en día, Úbeda sigue siendo una ciudad que preserva con celo su inmenso legado histórico y cultural. La ciudad combina su pasado glorioso con una vida moderna y dinámica. Sus calles y plazas, como la Plaza Vázquez de Molina, ofrecen una visión excepcional de su pasado renacentista mientras que su vida cultural y social sigue activamente contribuyendo al desarrollo de la región. En la actualidad, Úbeda es conocida no solo por su patrimonio monumental sino también por sus festividades, como la Semana Santa y la Feria de San Miguel, que atraen a miles de visitantes cada año. Asimismo, cuenta con una variada oferta cultural que incluye conciertos, exposiciones y eventos literarios. La ciudad ha sabido adaptar su economía a los tiempos modernos, combinando actividades tradicionales como la agricultura, especialmente el cultivo del olivo y la producción de aceite de oliva, con nuevas iniciativas en el ámbito del turismo y los servicios. El impacto del turismo cultural ha sido especialmente relevante, reafirmando a Úbeda como un destino indispensable para aquellos interesados en la historia, el arte y la arquitectura de Úbeda. Marbella, España. Entre la tradición del casco antiguo y el glamour de Puerto Banús, es un destino de contrastes. El Festival Starlit Occident cada verano atrae a artistas internacionales. Alojarse en el casco antiguo es ideal si buscas autenticidad. Para un día diferente, explora el Caminito del Rey o las rutas de senderismo de la Sierra Blanca. Milenios antes de Cristo ya existieron asentamientos humanos en la Sierra Blanca de Marbella, como atestiguan los objetos y restos humanos del Paleolítico y el Neolítico descubiertos en sus laderas. Recientes descubrimientos señalan que hacia el siglo VII a.C., pueblos orientales, fenicios y púnicos, se establecieron en la zona de Río Real. El paso de Roma por nuestro término lo demuestran numerosos restos, tales como la villa romana de Río Verde, las termas romanas de las Bóvedas, también conocidas como de Guadalmina, y diversos hallazgos en el casco antiguo. Las primeras referencias sobre Marbella las encontramos por primera vez en los textos de los geógrafos y viajeros musulmanes de la Edad Media. Durante la época islámica, Marbella se convierte en ciudad amurallada. Los musulmanes construyeron un castillo y rodearon la ciudad con una poderosa cerca con 3 accesos o puertas, del mar, de Ronda y de Málaga. Se conservan los restos del castillo. Después de la Reconquista y a lo largo del siglo XVI, la estructura urbana de Marbella experimentó importantes cambios. El centro de la Medina musulmana, hoy casco antiguo,
Fue demolido para abrir una plaza, Plaza Mayor o Real ahora de los Naranjos, y una calle nueva para comunicar aquella con la Puerta del Mar. Durante el siglo XIX, y con la instalación de los primeros altos hornos de España, en el Ángel y la Concepción, para aprovechar el hierro de las minas de Sierra Blanca, Marbella se suma a la industrialización de Málaga, que se convierte en la segunda provincia a nivel industrial de la península. Hace 70 años Marbella era un pueblo agrícola, pesquero, con una industria minera y con 10.000 habitantes. Hoy son más de 147.663 los habitantes censados, aparte su población flotante de Marbella. Huelva, España. Cuna del viaje colombino. El muelle de las Carabelas y el monasterio de la Rábida son visitas obligadas. Es además puerta al Parque Nacional de Doñana, perfecto para amantes de la naturaleza. En la ciudad, prueba las gambas blancas y acércate a las playas vírgenes de Punta Umbría y Mazagón. Huelva, una ciudad con una rica historia que se remonta a miles de años atrás. ¿Sabías que esta encantadora ciudad en el suroeste de España fue fundada por los tartesios en el siglo IX a.C.? Sí, así es, mucho antes de la llegada de los romanos y árabes. Los tartesios fueron una antigua civilización que comerciaba con fenicios y griegos, y dejaron su huella en Huelva con sus impresionantes tesoros arqueológicos. Uno de los lugares más fascinantes para explorar los orígenes de Huelva es el conjunto arqueológico de Tartesos, ubicado justo en el centro de la ciudad. Aquí podrás dar un paseo por los restos de una antigua necrópolis, descubrir objetos ceremoniales y sepulturas, y sumergirte en la historia de esta misteriosa civilización. Pero los tartesios no fueron los únicos que dejaron su legado en Huelva. Durante la época romana, la ciudad se convirtió en un importante centro de producción de salazón de pescado y garum, un condimento muy apreciado en la antigüedad. Los restos de las factorías romanas de salazones están dispersos por todo el centro de Huelva, y visitarlos es como viajar en el tiempo y descubrir cómo los romanos vivían y trabajaban. Incluso la era de los descubrimientos también dejó su huella en Huelva. En el siglo XV, los marineros onubenses zarparon en las carabelas junto a Cristóbal Colón en su primer viaje hacia el Nuevo Mundo. La famosa réplica de la carabela La Niña, que formó parte de la expedición de Colón, se encuentra en el puerto de Huelva y es un testimonio vivo de este increíble capítulo de la historia. Huelva, una ciudad en constante crecimiento y desarrollo, se encuentra en plena efervescencia en la actualidad. Con su ubicación privilegiada en la costa suroeste de España y su importante puerto marítimo, se ha convertido en un destino turístico cada vez más popular. Uno de los aspectos más destacados de Huelva en la actualidad es su rica oferta cultural. La ciudad alberga numerosos eventos y festivales a lo largo del año, que atraen a visitantes de todo el mundo. Entre ellos se encuentran el Festival de Cine Iberoamericano, que celebra su reconocimiento a las producciones cinematográficas de América Latina y España, o el Festival de Música Antigua, que ofrece conciertos de música clásica en iglesias y espacios históricos de la ciudad. Huelva también es conocida por su exquisita gastronomía. Los amantes de la buena comida pueden deleitarse con platos tradicionales como el jamón ibérico, las gambas blancas o el atún de almadraba. El pescado fresco y los mariscos también forman parte esencial de la dieta local, y son ingredientes estrella en los restaurantes de la ciudad. Otro aspecto a destacar es la belleza natural que rodea a Huelva. La ciudad se encuentra en plena naturaleza, con amplias playas de arena dorada y extensas áreas de bosque mediterráneo.
Los amantes de la naturaleza pueden disfrutar de actividades al aire libre como senderismo, surf o paseos en barco por el Parque Nacional de Doñana, uno de los espacios protegidos más importantes de Europa. Zaragoza, España, capital de Aragón, destaca por la majestuosa Basílica del Pilar a orillas del Ebro y la arquitectura mudéjar. Patrimonio de la Humanidad. El Palacio de la Aljafería y el tapeo en el Tubo son imperdibles. Cada octubre, la ciudad se viste de fiesta con el Festival del Pilar, una de las celebraciones más populares de España. Además, Zaragoza sorprende con su arte callejero y el moderno acuario fluvial, perfecto para familias. Lo mejor es alojarse en el centro histórico para moverse a pie. Los orígenes de Zaragoza hay que buscarlos en el siglo VII a.C., cuando se asentaba en la zona una tribu de la Edad de Bronce. Más tarde se tiene constancia de un asentamiento íbero en el siglo III a.C. El historiador romano Plinio el Viejo lo identificó como Salduvia. En los primeros años del siglo I se instalaron a orillas del río Ebro los romanos, dándole a la ciudad el nombre de Caesar Augusta, en honor del emperador César Augusto. Se trataba de una colonia inmune, lo que les eximia por ejemplo del pago de impuesto, perteneciente a la provincia tarraconense. Después de los romanos, Zaragoza fue ocupada por suevos y visigodos, además de los asedios proferidos por francos y vascones. Hasta que en el siglo VIII se hicieron con ella los musulmanes, convirtiéndose en la capital de la taifa de Saracusta en el año 1018. En el siglo XIX resistieron heroicamente varios asedios. Primero de las tropas de Napoleón. Durante la Guerra de Independencia, en los conocidos como sitios de Zaragoza. Más tarde de los carlistas. En el transcurso de las guerras carlistas. A finales de ese mismo siglo la ciudad vivió una tremenda epidemia de cólera, causando numerosas víctimas. Aunque eso no evitó el crecimiento poblacional y económico, debido sobre todo a la llegada del ferrocarril y la industrialización. Teruel, España. Famosa por su arte mudéjar, sus torres y la Catedral de Santa María de Mediavilla, Teruel. Sorprende con su rica historia. En febrero revive la leyenda de los amantes de Teruel en unas fiestas medievales llenas de color. El jamón de Teruel es otro motivo para visitarla. También cuenta con Dinópolis, un parque paleontológico único en Europa que atrae a familias y curiosos. Pasear por la Plaza del Tórico al caer la tarde es un clásico imprescindible. La historia de Teruel es tan rica como variada, y se remonta a la época prehistórica. Ubicada en la comunidad autónoma de Aragón, en el noreste de España, Teruel cuenta con una larga y fascinante historia que ha dejado huellas en su arquitectura, cultura y tradiciones. Desde la presencia romana, pasando por la influencia musulmana y la época medieval, hasta los tiempos modernos, la ciudad de Teruel ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos y ha sido escenario de grandes gestas y batallas que han marcado su devenir. En esta ocasión, nos adentraremos en la historia de Teruel, descubriendo los secretos que se esconden tras sus muros y monumentos, y explorando los eventos más significativos que han dado forma a esta ciudad a lo largo de los siglos. Acompáñanos en este viaje en el tiempo y descubre la apasionante historia de Teruel. Teruel es una ciudad española ubicada en la comunidad autónoma de Aragón. Esta ciudad cuenta con una rica historia que se remonta al siglo XII y está llena de leyendas y mitos que han pasado de generación en generación.
Una de las leyendas más famosas de Teruel es la de los amantes de Teruel. Esta leyenda cuenta la historia de dos jóvenes, Diego e Isabel, que se enamoraron perdidamente pero que, debido a las diferencias sociales, no pudieron casarse. Diego, para demostrar su amor por Isabel, decidió irse a buscar fortuna para poder casarse con ella. Sin embargo, al regresar a Teruel después de 5 años, encontró a Isabel casada con otro hombre. En un intento desesperado por recuperar el amor de Isabel, Diego decidió besarla en público, lo que le valió un bofetón de su amada. Después de esto, Diego se desplomó y murió a los pies de Isabel. Al poco tiempo, Isabel también murió de tristeza al no poder soportar la pérdida de su amado. La historia de los amantes de Teruel ha sido inmortalizada en la literatura y el arte español. La tumba de los amantes, ubicada en la iglesia de San Pedro de Teruel, es uno de los lugares más visitados de la ciudad. Además, cada año se celebra en Teruel la fiesta de los amantes, en la que se recrea la historia de Diego e Isabel. Esta leyenda ha pasado de generación en generación y ha sido inmortalizada en la literatura de Teruel. Huesca, España. Puerta a los Pirineos, combina patrimonio y naturaleza. Su casco histórico conserva la catedral gótica y el monasterio de San Pedro el Viejo. Muy cerca, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido ofrece rutas de senderismo espectaculares. Además, es conocida por el Festival Internacional de Cine de Huesca, que cada junio reúne cineastas de todo el mundo. Desde aquí, se pueden organizar excursiones a Ainsa o Alquézar, dos joyas medievales. Huesca, una ciudad situada en la Comunidad Autónoma de Aragón, España, posee una rica herencia cultural e histórica que ha influido en su desarrollo a lo largo de los siglos. Con una ubicación estratégica en el noreste de la península ibérica, Huesca ha sido testigo de diversos acontecimientos históricos y culturales que han dejado una huella imborrable en su identidad. Este artículo explora la cultura de Huesca y su relevancia histórica, destacando sus tradiciones, monumentos y eventos significativos. La historia de Huesca se remonta a tiempos prehistóricos. Sin embargo, fue con la llegada de los romanos cuando la ciudad comenzó a adquirir importancia. Fundada como Osca por los romanos, se convirtió en un importante centro administrativo y militar. Durante el dominio romano, se construyeron numerosas infraestructuras, incluyendo carreteras y edificios públicos. Con la caída del Imperio Romano, Huesca pasó a manos de los visigodos, posteriormente, de los musulmanes. Durante el período musulmán, la ciudad fue conocida como Basa y se consolidó como un importante centro cultural y comercial. La influencia musulmana se puede apreciar en la arquitectura y en la toponimia de la región de Huesca. Albarracín, España. Considerado uno de los pueblos más bonitos de España, Albarracín cautiva con sus casas rojizas, murallas y calles empedradas. Pasear por su casco antiguo es como viajar al medievo. Es un destino perfecto para desconectar y explorar su entorno natural protegido. Además, alberga pinturas rupestres en sus sierras cercanas, declaradas Patrimonio de la Humanidad. Hospedarse en una casona del centro histórico intensifica la experiencia de inmersión. Albarracín, un encantador pueblo situado en la provincia de Teruel, Aragón, cuenta con una rica historia que data de tiempos antiguos. Este pintoresco lugar, enclavado en la sierra del mismo nombre y rodeado por el río Guadalaviar,
Ha sido testigo de numerosos eventos históricos y culturales que han dejado una huella indeleble en su estructura urbana y su patrimonio. Los primeros vestigios de asentamientos humanos en la región de Albarracín se remontan a la Edad de Bronce. Sin embargo, es durante la época de los íberos cuando se establecieron las primeras comunidades organizadas. Los íberos, un grupo de pueblos prerromanos que habitaron la península ibérica, dejaron evidencia de su existencia a través de restos arqueológicos encontrados en la zona. Con la llegada de los romanos, Albarracín se integró en el vasto imperio romano. Durante este periodo, la región experimentó un desarrollo significativo en términos de infraestructuras y administración. La romanización trajo consigo una serie de avances que mejoraron la calidad de vida de sus habitantes, como la construcción de caminos, puentes y sistemas de irrigación. En el siglo XI, Albarracín comenzó a emerger como un territorio semi-independiente bajo el control de una familia bereber. En este contexto, la figura de Azagra, un noble que gobernó la región, juega un papel crucial en la historia del lugar. Albarracín se convirtió en un señorío independiente conocido como el Señorío de Albarracín. La dinastía de los Azagra logró mantener una cierta independencia política y económica frente a los reinos cristianos que avanzaban durante la Reconquista. Esta independencia permitió a Albarracín desarrollar una identidad propia y un próspero comercio. La ciudad experimentó un crecimiento notable y se consolidó como un importante centro económico y cultural. El siglo XX trajo consigo nuevos desafíos y oportunidades para Albarracín. Durante la Guerra Civil Española, el pueblo se vio afectado por los enfrentamientos y la escasez de recursos. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la comunidad demostró una gran resiliencia y capacidad de recuperación. A mediados del siglo XX, Albarracín comenzó a ganar reconocimiento como un tesoro cultural e histórico. Las autoridades locales y los vecinos se unieron para preservar y restaurar el patrimonio arquitectónico y cultural del pueblo. Esta labor culminó en la declaración de Albarracín como conjunto histórico artístico en 1961, un reconocimiento que destacó la importancia de su patrimonio y su contribución a la historia española. Este legado ha sido cuidadosamente preservado y transmitido a las generaciones futuras, gracias a los esfuerzos conjuntos de la comunidad y las autoridades. El futuro de Albarracín se vislumbra prometedor, con un enfoque en la sostenibilidad y la conservación del patrimonio. La promoción del turismo respetuoso con el medio ambiente y la implementación de iniciativas para preservar y restaurar los monumentos históricos son prioridades clave. Además, la comunidad continúa celebrando y promoviendo sus tradiciones y eventos culturales, asegurando que el legado de Albarracín siga vivo y vibrante. Jaca, España. En el corazón de los Pirineos aragoneses, Jaca es famosa por su ciudadela y su catedral románica, una de las primeras de España. En invierno, es base para esquiar en Astún y Candanchú. En verano, un punto ideal para senderismo y deportes de montaña. También forma parte del Camino de Santiago aragonés, por lo que siempre encontrarás ambiente peregrino. No te pierdas la fiesta del primer viernes de mayo, con recreaciones históricas y desfiles. Los lugares que ver en Jaca se combinan con su rica historia. Esta puede comenzar con el pueblo de los Iacetanos,
que tenía un asentamiento fortificado en el lugar allá por el año 195 a.C. Entonces el cónsul romano Marco Poncio Catón comenzó las operaciones para someterles. Para ello se valió de los huesetanos, tribu enemiga que se prestó como cebo para que los iacetanos salieran al campo abierto. Fuera de sus muros fueron presa fácil para el taimado general latino. Según la tradición, hacia el año 250 San Lorenzo, nacido en la zona de Huesca, envió a Jaca el Santo Grial. Allí sería custodiado durante siglos. Más tarde, llegado el siglo V, los visigodos asaltarían la plaza fuerte romana, dándola el nombre de Apriz. Sin embargo, los musulmanes no llegaron a ocupar permanentemente Jaca. La plaza fuerte quedó bajo el dominio de diversos condes francos. Estos la defendieron de las periódicas incursiones de los moros de Huesca. Ramiro I fue el primer rey aragonés en elegir Jaca como residencia. Su hijo Sancho Ramírez le otorgó fueros en 1077 para atraer población. El monarca la convirtió en capital política y episcopal del Reino de Aragón. El peregrinaje a Santiago de Compostela ayudó a que la ciudad prosperara. No obstante, este auge se interrumpió con el traslado de la capitalidad del reino a Huesca en 1096. El obispo local también se mudó. Hasta 1571 no se dividió la diócesis. El nuevo prelado procedió a remodelar enteramente la catedral de Jaca. Oviedo, España. Capital del Principado, Oviedo es una ciudad elegante, famosa por su casco histórico y su Catedral de San Salvador, inicio del camino primitivo de Santiago. Sus calles peatonales, llenas de esculturas y sidrerías, invitan a recorrerla con calma. Cada septiembre, la ciudad celebra las fiestas de San Mateo con música y actividades culturales. El Museo de Bellas Artes y el Teatro Campoamor completan una oferta cultural de primer nivel. Alojarse en el centro te permitirá disfrutar de su ambiente único. La ciudad de Oviedo surgió sobre una colina que los romanos llamaban Ovetao. Su fundador fue el rey asturiano Fruela, hijo de Alfonso I de Asturias, yerno y sucesor del rey Fruela y de Asturias, que reinó desde el año 757 al 768. En el año 761, a no mucha distancia de la vieja civitas romana de Lucus Asturum, el monje presbítero Máximo y su sobrino Fromestano decidieron fundar un monasterio a orillas de la calzada romana que unía León con Lugo de Llanera pasando por el puerto de Pajares. Posteriormente erigieron una ermita en honor del mártir San Vicente, al que poco tiempo después se unieron 2 docenas de monjes, lo que supuso la transformación del lugar en monasterio, tal y como consta en el acta fundacional firmada el 25 de diciembre del año 781, siendo su primer abad. Fromestano obtuvo seguidamente la protección del rey Fruelay, que eligió el lugar como residencia de Munia, su mujer, y en él nació su hijo Alfonso II, que posteriormente se conocería como el Casto. Más tarde, el hijo de Fruela, Alfonso II el Casto, trasladó la capital del reino de Asturias desde Cangas de Onís a este lugar y convirtió a Oviedo en sede episcopal. Además la fortificó y dotó de palacios, iglesias y otras estructuras, como el acueducto de los Pilares, del que solo se conservan 5 arcos. La muralla que protegía la ciudad, de la que hoy apenas quedan partes visibles en varios emplazamientos, delimitaba una figura circular adaptada a la colina, ocupando un área que cobijaba
a unas 6.000 personas distribuidas en 3 barrios relativamente diferenciados. La villa, que agrupaba los edificios más antiguos religiosos y civiles, Cimadevilla, mercantil y vinculada a las peregrinaciones, y Socastillo. El gentilicio de los habitantes de Oviedo es ovetense, aunque popularmente también se les conoce como carballones, en recuerdo de un árbol que fue durante muchos siglos símbolo de la ciudad. Un carballo es un roble, un árbol que era sagrado para los antiguos astures y cántabros. Uno de ellos, varias veces centenario, era conocido con el nombre de El Carballón, y estaba plantado en lo que, hasta mediados del siglo XIX, eran las afueras de la ciudad. La necesidad de conectar el casco antiguo de la ciudad con la nueva estación del norte, por la que llegaban los trenes de la meseta central, llevó a la corporación municipal a impulsar un ensanche que obligó a cortarlo, pues su presencia impedía que la que hoy es calle Uría tuviese el trazado rectilíneo que pretendían los impulsores de esta ordenación del extrarradio de la ciudad de Oviedo. Pese a la oposición de gran parte de los ciudadanos, el roble fue finalmente talado desde Oviedo. Gijón, España. Ciudad costera vibrante, combina playas como San Lorenzo con un casco viejo animado en Cimavilla. Su tradición sidrera se vive en cada chigre y en festivales como la Semana Grande de Gijón en agosto. El Jardín Botánico Atlántico y la laboral Ciudad de la Cultura aportan un toque distinto a la visita. Además, el Acuario de Gijón y el ambiente nocturno en la zona de Fomento hacen que sea un destino ideal para familias y viajeros jóvenes. Gijón, situada en la costa norte de España, es una ciudad rica en historia y cultura. Su pasado se remonta a tiempos prehistóricos, cuando los primeros pobladores se asentaron en la zona, atraídos por su ubicación estratégica y sus recursos naturales. A lo largo de los siglos, Gijón ha sido testigo de la influencia de diversas civilizaciones, desde los romanos hasta los asturianos, lo que ha dejado una huella indeleble en su patrimonio arquitectónico y cultural. La herencia romana es particularmente significativa en Gijón, donde se pueden encontrar restos de antiguas construcciones y caminos que dan cuenta de su importancia como puerto comercial. La ciudad, conocida en la antigüedad como Gigia, fue un punto clave en las rutas comerciales del norte de la península ibérica. Entre los vestigios más destacados se encuentra el termal de la ciudad, que refleja la sofisticación de la ingeniería romana. A medida que avanzamos en el tiempo, Gijón también se vio influenciada por el desarrollo del Reino de Asturias, convirtiéndose en un importante centro cultural y político. La ciudad se transformó en un referente durante la Reconquista, y su historia se entrelaza con la evolución de la identidad asturiana. La arquitectura medieval, visible en sus iglesias y edificaciones, es testimonio de este periodo de esplendor. Para explorar más sobre la rica historia de Gijón y su patrimonio, se puede visitar el Ayuntamiento de Gijón, donde se ofrecen recursos y guías que permiten a los visitantes profundizar en este fascinante viaje a través del tiempo. Gijón no solo es un destino turístico, sino un verdadero museo al aire libre que narra la historia de sus gentes y su evolución a lo largo de los siglos en Gijón. Avilés, España. Conocida por su pasado industrial, hoy sorprende con un casco histórico medieval muy bien conservado y el vanguardista Centro Niemeyer, símbolo cultural de la ciudad. Sus calles peatonales están llenas de soportales, plazas y bares de tapas. En febrero celebra un Antroxu, carnaval, declarado fiesta.
De interés turístico. Es una base tranquila y estratégica para explorar tanto Oviedo como Gijón y la costa central asturiana. Restos prehistóricos hallados en Avilés o sus alrededores, pero suficientes para determinar un cierto asentamiento en la zona. Se conoce su existencia desde el año 905, aunque ya existía un pequeño núcleo durante el asentamiento romano con escasos restos, tégulas y algunas monedas. Durante el período medieval la villa, como asentamiento urbano, se consolida plenamente, siendo la villa más importante del litoral cantábrico. Don Alfonso VI le otorga su fuero en el año 1085, que posteriormente sería confirmado por su nieto don Alfonso VII, en el año 1155. Documento de relevante importancia, que hoy en día se conservan en el archivo municipal. En 1199 Alfonso VIII concede a la iglesia de Oviedo la tercera parte de Avilés y derechos portuarios. Ello origina pocos roces entre ambas poblaciones hasta el reinado de los reyes católicos, 3 siglos después. El rey don Sancho IV en 1290 incorpora nuevas confirmaciones, lo cual se sucede hasta Felipe II. En 1309 Fernando IV adjudica por Alfoz a Avilés los territorios vecinos de Carreño, Castrillón, Corbera, Gozón e Illas. Fuertes murallas defensivas rodeaban la villa, lo que acentúa su importancia estratégica, comercial y de realengo. Las murallas perduran hasta 1818. El 15 de enero de 1479 los Reyes Católicos conceden el mercado franco los lunes del año, mercado que aún se sigue celebrando. Fue el puerto más importante del Cantábrico al otorgarle el rey Alfonso IX, el almacén o alfolí de la sal. La importancia de la villa como centro naval queda confirmada por la construcción de naos con madera de los cercanos Carballedos y por la participación de marinos. Ciudad portuaria. Está situada en la margen izquierda de la ría a la que da nombre, y siendo uno de los puntos de partida hacia el nuevo continente. Dada la condición de su ría como puerto natural y al abrigo y protección de los temporales, Avilés no escapa a los ataques de los corsarios y piratas, que durante largos periodos de tiempo asaltaron sus costas. En 1809 es ocupada la villa por tropas napoleónicas, permaneciendo en ella durante 2 años. El siglo XX significó un cambio drástico para Avilés, particularmente debido a la industrialización. Durante la primera mitad del siglo, la ciudad experimentó un rápido crecimiento de su industria pesada, con la instalación de empresas siderúrgicas y químicas que transformaron radicalmente el paisaje urbano y social. Algunas de las industrias más destacadas que se establecieron en Avilés incluyen Ensidesa, 1950, una de las mayores siderúrgicas de España. Fábrica de aluminio de Alcoa, 1961, especializada en productos de aluminio. La llegada de estas industrias no solo atrajo a una gran cantidad de trabajadores, sino que también llevó al desarrollo de nuevas viviendas, servicios y mejoras urbanísticas. Sin embargo, este crecimiento también tuvo un costo ambiental, ya que la contaminación se convirtió en un problema significativo. Avilés ha tratado de reinventarse y adaptarse a los desafíos del mundo moderno y significativo de Avilés. Cangas de Onís, España. Puerta de entrada a los picos de Europa. Es célebre por su puente romano con la Cruz de la Victoria colgante. Muy cerca está Covadonga, con su basílica y la Santa Cueva, lugar de peregrinación histórica. Desde aquí parten rutas de senderismo hacia los lagos de Covadonga,
uno de los paisajes más icónicos de España. Es ideal para quienes buscan naturaleza, aventura y tradición asturiana. Alojarse en una casa rural completa la experiencia. Cangas de Onís tiene un papel importante en la historia de España. En Cangas tuvo lugar la batalla de Covadonga, ganada por Don Pelayo a las tropas musulmanas, que simboliza el inicio de la Reconquista. En su término municipal se encuentran también los lagos de Covadonga, y de este bonito pueblo salieron además muchos de sus vecinos a hacer las Américas en México, Cuba, Argentina, Brasil o Uruguay. En apenas un centenar de metros se juntan dos emblemas de la historia de Cangas de Onís. La escultura El Emigrante parece clavar sus ojos en el impresionante puente romano. Donada por una familia mexicana en 2003, la escultura fue realizada por el artista azteca Ricardo Motilla. La obra es un homenaje a los emigrantes cangueses a América, entre ellos la familia materna del expresidente mexicano Vicente Fox. El político visitó la localidad en 2008. El emigrante tiene su mirada puesta, como despidiéndose, en el puente romano, sobre el río Sella, un monumento que aparece en numerosos carteles turísticos de Asturias, igual que la Basílica de Covadonga, el lugar más visitado de la región. El puente romano data de la Edad Media, probablemente del siglo XIII, aunque se asienta sobre otro más antiguo de la época romana. Del arco central cuelga una réplica de la Cruz de la Victoria, símbolo de Asturias. Covadonga tuvo lugar la batalla del mismo nombre, en 722, entre el ejército astur de Don Pelayo y las tropas musulmanas, que resultaron derrotadas. Esta acción bélica se considera como el arranque de la Reconquista. Por ello, para muchos asturianos, Cangas de Onís es la primera capital de España. En una cavidad natural de la Santa Cueva de Covadonga reposan los restos del rey Don Pelayo, que tiene además dos esculturas en Cangas, una en bronce delante de la Basílica de Covadonga, de 1964, y otra en piedra, de 1970, en el centro de Cangas, con la inscripción, Primer Rey de España. La Basílica de Covadonga, de estilo neorrománico, fue construida entre 1877 y 1901. En 1777 un incendio había destruido el antiguo templo, que se encontraba contiguo a la Santa Cueva donde se venera a la Virgen, la Santina, conmemorativo de la batalla de Covadonga. Se decidió entonces levantar uno nuevo a modo de monumental santuario. Desde hace más de 400 años, Madrid figura como la capital de España, sin embargo, mucho tiempo atrás en la historia de este bello e interesante país ibérico, el pueblo Cangas de Onís fue la capital del Reino de Asturias, encabezado por el rey Don Pelayo, quien ganó la batalla de Covadonga frente a los musulmanes, por lo que hasta el año 774 fue capital de España.